sabemos, dentro del universo de los videojuegos, muchas son las aplicaciones de las artes plásticas en los diferentes momentos de desarrollo y creación. Por eso, para esta ocasión haremos prueba de ello describiendo el trabajo artístico de uno de los más importantes desarrolladores de Atlus, Katsura Hashino, reconocido por su trabajo en Nocturne, Catherine y principalmente en las sagas de Persona 3, 4 y 5, haciendo énfasis en la estética de este último, su modo de trabajo como su modo de inspiración y creación. En principio, aclarando que dicha obra buscó estar basada en una pintoresca novela de principios del siglo XX, la cual se ha hecho recientemente famosa por su serie. Hablamos de Arsène Lupin, perteneciente al escritor Maurice Leblanc, quien le dio nombre al mítico Café Leblanc de la quinta entrega, y lo que nos contextúa de un modo más claro acerca del por qué el héroe, o más bien dicho nuestros héroes, son caracterizados como jóvenes ladronzuelos y en parte como justicieros. Sin embargo, lo más curioso sobre esta trama quizás sea el espacio que rodea a nuestros personajes, siempre cargados de imágenes lo suficientemente agobiantes como para hacernos sentir en todo momento en presencia de una gran ciudad, Tokio. Sin muchos rodeos, es claro que la ficticia Chungen-gaya es una inspiración basada en la ciudad del distrito de Sangen-gaya, localización donde podemos encontrar actualmente las oficinas de Atlus en Tokio y lugar que el staff de creativos tuvieron que recorrer a pie a la hora de situar a nuestros personajes en un contexto de realidad contemporánea y cotidiana. El rasgo más claro del espacio que circunda a nuestros héroes en todo momento suele ser dudoso, y el lugar en que habitúan estar destaca por su calcado mapeado de la ciudad actual, con aires que van desde lo futurista a lo high-tech hasta lo art nouveau, e incluso lo surreal dentro de locales como el Café Leblanc hasta en las diversas mazmorras. En sí, espacios en los cuales los personajes no se encuentran a sí mismos del todo y como si estos no tuviesen un lugar en el mundo, y como si su misión dependiera de esta búsqueda trascendente. Si es que has sentido que las sagas de Persona son un tanto laberínticas, pues es por esta serie de razones y son motivos estéticos seleccionados por un equipo de desarrollo hoy día majestuoso. Es sabido que durante el desarrollo de Persona 5 se estaba gestando una crisis empresarial importante, por lo que la historia de esta obra se basó un poco en el efecto de esta crisis. Los jóvenes desarrolladores comenzaron a sentirse un tanto preocupados por su entorno y futuro, por lo que surgió como elemento principal de la obra de los jóvenes ladrones la necesidad filosófica de descubrir el qué sería de sus destinos en manos de un mundo lleno de cuestiones a resolver y de toda índole. Por lo general, la búsqueda de inspiración se basa en un ritual que Katsura Hashino encuentra al dirigirse cotidianamente a la Carrot Tower, lugar comercial donde accede a negocios de manga de actualidad y que descubre y explora como modo de trabajar ideas nuevas o como método de comparación artística con los nuevos proyectos del mundo del manga y del anime. Además de ello, en la Carrot Tower también encontramos un café-restaurante sobre el observatorio que deja a la vista una panorámica sobre la ciudad de Tokio inolvidable y que se le presenta como lugar de meditación, estudio y despeje. Un despejarse que lo redirige por fuera de la cotidianeidad y una panorámica que le recuerda que estará por sobre la ciudad solo unos momentos para luego bajar de aquel observatorio y seguir trabajando, sean cuales sean los obstáculos cotidianos en esa gran ciudad. De hecho, la influencia de este sitio de inspiración para el desarrollador es tal que podemos observar esta vista en el contexto de Persona 5 remarcada en el mapeo desde una perspectiva aérea. Un modo de pensar la estructura de las obras de arte se asocia a los proyectos como si de un viaje se tratara, según el desarrollador, no como uno lineal y superficial, es decir, que no se comienza por pensar primero en los personajes, sino justamente la meta, lo que podemos alcanzar, el destino y la duración de ese viaje. Para Katsura Hashino, las sagas de Persona para las cuales ha trabajado durante más de 10 años no tratan de simples juegos y de mera diversión o distracción del mundo real, sino de aprendizaje, de un punto clave de lo lúdico, de tomar como parte del recorrido un aprendizaje quizá para reflexionar sobre nuestro futuro. Justamente este tipo de juegos, al estar ambientados en una mímesis del mundo real, tratan temas de la realidad, siempre desde un punto de vista trascendental, por ejemplo preguntándose, proyecto de por medio, por qué los humanos pelean, no pensando en un motivo material, sino desde el punto de vista filosófico y espiritual más que nada, repensando así los límites y desbordamientos de la psicología humana.
Otro aspecto por el cual hay una gran valoración de la estética y el arte en persona es porque el nivel de presión del trabajo también genera que nuevos genios emerjan como grandes creativos y desarrolladores. En Japón hay un dicho que reza: mantente satisfecho con lo que tienes. Una frase que, si bien podría tener cierta funcionalidad para algunas personas, no es opción para un maestro de la talla de Katsura Hashino, el cual rompe a diario con esta barrera en el acto de pensar y reflexionar el producto artístico adecuado a una multitud de pretensiones, como las del público gamer, a satisfacer, cada vez de un modo más exploratorio y dinámico. Por ello, para cada artista como creativo de Atlus es importante no solo atenerse a los pedidos de un mercado altamente capitalista, sino de mantenerse insatisfecho a la hora de realizar una búsqueda en concreto y que haga sentir realizado tanto a quien obra como al espectador mismo. They call this the logical result.